¿Cómo surgió la idea de ser errorista? Bueno, el errorismo es un concepto que precede a etcétera. Nosotros como colectivo lo descubrimos en el año 2005 a propósito de la visita del presidente de Estados Unidos. En ese momento era George Bush, cuando vino a la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, preparando una acción, una intervención en la manifestación. Fue ahí que descubrimos el término del errorismo, por error, y a partir de entonces se funda el Movimiento Internacional Errorista, que tiene células distribuidas en distintos lugares del mundo, incluyendo también este querido país que es Colombia. Bueno, el errorismo surgió por error. En realidad el colectivo estaba creando una acción para cuando fue el encuentro del ALCA, del Tratado de Libre Comercio de las Américas, el fallido encuentro del Tratado del ALCA que se hizo en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, en el año 2005. Para ese encuentro venían presidentes de toda América, entre ellos en aquel momento el presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Y el colectivo nuestro planificó una acción que era una acción que tocaba el tema de cómo los medios de comunicación criminalizaban a determinados sujetos, específicamente la figura del terrorista ligada a la imagen del musulmán o del árabe, y cómo los medios de comunicación manipulaban la imagen a partir de salir en las noticias tipo CNN, sujetos con kefia, Palestina, subidos en un jeep portando kalashnikovs. Entonces queríamos crear una imitación de esa imagen que veíamos repitiéndose en todos los canales de televisión, que parecían fabricadas de estudio de Hollywood, y llevarla a esa manifestación para bienvenir al presidente George Bush, igual como él imagina que lo vienen en los países árabes. Entonces creamos una célula de actores que íbamos a crear una especie de teatro sobre el terrorismo. Y para ello empezamos a preparar todo un guión en el cual nos preparábamos tanto psicológicamente como físicamente para poder encarnar esa figura del terrorista, ¿no? El terrorista árabe. En eso uno de nuestros compañeros, Mota, que es un actor de teatro, viene para una reunión con un pendrive, con un manifiesto que se llamaba Teatro y Terrorismo. Y cuando mete el pendrive en el computador, prende el programa Word y aparece la palabra teatro y errorismo. Y entonces él se desespera, como cualquier persona cuando comete errores, trata de corregir la palabra, y cuando intenta corregir la palabra, aparece el corrector del programa Word de Microsoft, y aparece las dos posibilidades de correcciones que tenía la palabra. La palabra errorismo tenía dos posibilidades de corrección: erotismo y terrorismo. En ese momento nos fuimos directamente al buscador de Google a ver si existía realmente esta palabra, y esta palabra tenía 0,000 resultados de búsqueda. Entonces descubrimos que habíamos descubierto un ismo, el errorismo, y a partir de entonces empezamos a escribir un manifiesto y decidimos crear nuestro propio movimiento, que es el Movimiento Internacional Errorista, que clama por la liberación, pero específicamente clama por la libertad de errar en ambos sentidos: errar desde el sentido del error, de aceptar el error, la falla, y por otro lado el errar en el sentido de poder errar, en el sentido de poder ir hacia otro lugar. Y bueno, es un manifiesto bastante largo que está traducido en muchos idiomas, y eso es el errorismo, y desde ahí devenimos erroristas nosotros. A ver, el arte actual no es algo que se pueda definir, ¿no? El arte actual es un arte que ha existido antes y después. No es el arte actual, son los sistemas de arte las que a nosotros por lo general nos disgusta, y a veces nos disgusta mucho la posición de los artistas frente a ese sistema de arte. Artes hay muchas, pero pongámosle el foco por ahí a las artes contemporáneas, ¿no? A las artes visuales contemporáneas, que son las que se están devorando más o menos todo, y las que están más cercanas a la lógica
neoliberal actual. ¿Qué nos molesta? Nos molesta el elitismo de esas artes visuales, nos molesta la conversión de los artistas jóvenes muchas veces se han convertido en símiles de los coleccionistas, se han convertido en símiles de los empresarios que compran el arte que ellos producen y que ni siquiera compran el arte que ellos producen. Nos preocupa el aburguesamiento de los artistas, porque nosotros hemos descubierto con el tiempo que la gran mayoría de la gente que estudia arte en la escuela pública específicamente es gente que viene de clase media para abajo, que son pocos los privilegiados que vienen de la clase más alta. Y lo que está ocurriendo cada vez más es que con esta suerte de elitización de las artes, hay como una especie de estatus social, con el tema de la vernissage, con el tema de ir a las inauguraciones, pertenecer a ese mundo de arte, las ferias de galerías, todo ese mundo, que está bien que exista, pero el problema es que ha generado una lógica de sentido, un deseo sobre el artista que es mayor aún que su deseo artístico, que su deseo imaginario. Entonces a nosotros lo que más nos preocupa es eso, ¿no? El lobismo. Nosotros lo llamamos lobismo. Los artistas se han convertido, al igual que los jóvenes curadores, en lobistas profesionales, en gente que sabe hacer muy buenas relaciones públicas, y su carrera artística muchas veces se basa en eso y no necesariamente en la profundidad de la obra o en la profundidad del compromiso de su práctica sobre el sistema de arte. Luego, sobre lo estético, el campo estético, nosotros somos pro toda libertad en arte. Obviamente hay tipos de obra que no nos gustan, que no nos cae bien, y como a nosotros, a muchos artistas no le caemos bien, e inclusive piensan que lo que hacemos no es arte. Pero creemos que sí, hay toda libertad en arte. Pero lo que más nos molesta es eso, es cómo se ha devorado el mercado, se ha devorado el medio artístico, las conversaciones del mundo del arte se han ido desplazando hacia la gestión y la producción y no hacia el campo filosófico, estético, artístico. Una de las cosas en el arte contemporáneo más preocupante puede ser la utilización de las obras artísticas como commodities o como elementos para el lavado de dinero y la evasión. Muchas veces el arte realmente es una excusa para hacer negocios. A nosotros lo que nos inspira, lo que nos erotiza, lo que más nos atrae es un arte que pueda provocar, un arte que genere pensamiento, que genere también incomodidad y que no se base en la simple contemplación, en el rol pasivo del espectador, sino que invita al espectador a participar, a sumarse, a discutir la realidad y a participar sobre todo de lo que sería la realidad que construimos entre todos, y no esa burbuja o esa esfera que solamente existe dentro de las galerías o los museos.